Vamos a ver la lección sobre traumatismos articulares, contusiones, esguinces y luxaciones. Los traumatismos producen una lesión en la articulación mediante un mecanismo directo cuando la energía golpea directamente la articulación. En este caso hablamos de contusiones. Por otro lado, los traumatismos indirectos, la energía incide a distancia y fuerza una movilidad excesiva en la articulación, dando lugar a un esguince o una luxación dependiendo de cuánta energía se aplique. Vamos a comenzar con las contusiones. Estas son lesiones no penetrantes que producen una rotura de vasos alrededor de la articulación debido a un traumatismo directo. Causan dolor, inflamación y un derrame articular de mayor o menor medida. Las contusiones producen un daño articular por una combinación de dos mecanismos. Por un lado tenemos una lesión del cartílago articular directo y por otro lado tenemos una inflamación secundaria. El impacto directo en la superficie articular puede ocasionar desde pequeñas grietas microscópicas hasta lesiones osteocondrales en el cartílago, provocando una migración de células mesenquimales y diferentes factores de crecimiento. Estos forman un fibrocartílago que rellena esos defectos que tienen unas propiedades mecánicas que son inferiores al cartílago hialino original. Y por otro lado, tenemos la producción de un hemartros, es decir, sangre dentro de la articulación, que produce la liberación de citocinas inflamatorias y la activación de metaloproteasas. Y estas son responsables de la degradación del colágeno y de los glucosaminoglicanos del cartílago, lo cual altera sus propiedades mecánicas. Estos cambios perduran durante varios meses tras el traumatismo inicial y si su duración e intensidad sobrepasa la capacidad reparadora de los condrocitos, la articulación puede iniciar un proceso de deterioro progresivo que se derive en el desarrollo de una artrosis. El diagnóstico de las contusiones es clínico. Tenemos un antecedente de un traumatismo directo y las radiografías son característicamente normales. En la mayoría de las ocasiones no son necesarias pruebas complementarias. No obstante, en las resonancias magnéticas podemos identificar edema óseo o algunas fracturas subcondrales que pueden ser causa de un dolor prolongado tras la contusión. El traumatismo se basa en medidas conservadoras, reposo, frío, vendaje. Tenemos que elevar el miembro, sobre todo en miembros inferiores, y también podemos tomar analgesia con AINES. La artrocentesis o drenaje de la articulación puede ser útil en caso de grandes hemartros que sean sintomáticos. Vamos a continuar con los esguinces. Se trata de lesiones ligamentosas que se producen por una distensión de la articulación debido a un traumatismo articular indirecto. En este caso no se pierde la relación entre los extremos óseos que forman la articulación. Se trata de las lesiones deportivas más frecuentes y son las más habituales cuando afectan al tobillo, seguidas del ligamento colateral medial de la rodilla. Hay una mayor incidencia de los esguinces en las mujeres a igualdad de actividad deportiva y esto puede ser debido a factores anatómicos, factores biomecánicos y factores hormonales. Después de una lesión inicial se produce un proceso de reparación que tiene lugar en 3 fases. Y esto da lugar a un tejido de cicatriz fibroso que tiene unas propiedades mecánicas que son inferiores a las propiedades del ligamento original. La primera fase de inflamación dura unos 10 días. Intervienen diferentes células y citocinas inflamatorias, dando lugar a un tejido cicatricial. Este tejido es inmaduro y aumenta su resistencia mecánica durante las siguientes semanas en lo que llamamos la fase de regeneración. Por último, tenemos una fase de remodelación que se prolonga más meses en el tiempo y durante la cual el ligamento se va adaptando a las solicitaciones mecánicas de la articulación y esta puede durar, como decíamos, más tiempo y llegar hasta el año. Clásicamente distinguimos 3 grados en los esguinces. En el grado 1 el ligamento simplemente sufre una distensión y no tiene una alteración macroscópica del mismo. En el grado 2 ya tenemos una pequeña discontinuidad de algunas fibras sin que se afecte a una lesión macroscópica del ligamento. En estos casos tenemos ya una afectación y una disminución de la resistencia mecánica a la distracción de ese ligamento. En el grado 3 ya tenemos una rotura completa del mismo, causando una inestabilidad articular que puede ser patente durante la exploración. La clínica depende de la articulación que estemos valorando, pero en general tenemos una respuesta inflamatoria que produce dolor, inflamación, tenemos hematoma y derrame articular. A la exploración podemos identificar cierta inestabilidad articular, pero que a veces es difícil valorar en fase aguda debido al dolor que presenta el paciente. También podemos encontrar una impotencia funcional
es más o menos manifiesta dependiendo de la articulación. A largo plazo se produce una pérdida de la capacidad propioceptiva y del control neuromuscular, y esto es más evidente en los esguinces de extremidades inferiores. El diagnóstico se basa en la historia clínica, siendo fundamental valorar la estabilidad articular. Las radiografías suelen ser normales y podemos hacer uso de las radiografías en estrés, lo que pasa que no es algo que se utilice de forma rutinaria en la práctica clínica habitual. En estas radiografías en estrés podemos identificar una incompetencia de los ligamentos. También podemos hacer uso de las ecografías o la resonancia magnética, que ya permite identificar esas lesiones o disrupciones de los ligamentos, y además la resonancia magnética nos aporta información sobre inflamación local, edema óseo y contusiones óseas asociadas y otras lesiones concomitantes. El tratamiento es conservador y según la articulación puede sufrir pequeñas modificaciones, pero en general se recomienda un reposo que no sea superior a los 10 días, esa primera fase de la que hablábamos, que suele estar acompañado de frío, un vendaje compresivo y elevación del miembro. Luego, durante la segunda fase, se pueden utilizar vendajes o ortesis funcionales que sirven para proteger el ligamento lesionado, pero que no impiden el movimiento de la articulación. Y una última fase, sobre todo más orientada a ejercicios de potenciación de la propiocepción y recuperación de la estabilidad articular, fortalecimiento muscular, etc. También podemos utilizar tratamientos coadyuvantes. En la fase inicial lo más habitual es el uso de antiinflamatorios o AINES, pero también podemos utilizar otros tratamientos basados en el plasma rico en plaquetas o las células madre, sin que haya una evidencia científica que respalde el uso de estos tratamientos de forma sistemática. La cirugía se debe valorar en casos seleccionados y de manera individualizada, y esto es muy variable en función del ligamento que se haya visto afectado y también de las lesiones concomitantes que nos podamos encontrar. Se reserva en general para lesiones de grado 3 que causen inestabilidad y una limitación funcional importante para el paciente. Y ya por último vamos a hablar de las luxaciones. Se trata de una pérdida permanente de la relación entre los dos huesos que forman la articulación y se produce en general por un traumatismo indirecto de mayor energía que la necesaria para producir un esguince. Son más frecuentes en aquellas articulaciones que tienen una baja congruencia anatómica o que hayan tenido lesiones ligamentosas previas y están muy relacionadas con la práctica deportiva. Afecta en general más a las extremidades superiores, siendo la articulación glenohumeral del hombro la más frecuentemente afectada, seguida del codo y la articulación acromioclavicular. En las extremidades inferiores hay una mayor congruencia articular y requerimos traumatismos de mayor energía para producir luxaciones de estas articulaciones. Como decía, una luxación implica una pérdida completa de la relación entre dos huesos que están en contacto en una articulación, y esto supone una ruptura de las estructuras cápsulo-ligamentosas que forman esa articulación y va asociado en general a una contusión articular. Se requieren traumatismos de mayor energía y pueden incluso producir fracturas óseas que condicionan el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. También se producen procesos isquémicos y de necrosis ósea por la rotura de vasos articulares, y eso también condiciona ciertas complicaciones. La reparación fisiológica de las estructuras lesionadas suele ser incompleta, lo cual da lugar a una inestabilidad residual con una limitación funcional que puede condicionar la evolución de estos pacientes. Y en algunos casos hay un riesgo de recidiva, es decir, que volvamos a tener un episodio de luxación con un traumatismo menor. Las podemos clasificar en función de si son luxaciones puras o, cuando están asociadas a una fractura, fracturas luxaciones. En función de la integridad de la piel podemos hablar de luxaciones cerradas o abiertas, igualmente asociadas o no a fractura, y según el tiempo de evolución se pueden clasificar en agudas, inveteradas o recidivantes. La clínica es de un dolor agudo con una limitación funcional y se asocia a una deformidad articular característica que va a depender de la articulación que estemos valorando, como el hombro en charretera en las luxaciones glenohumerales, la rotación interna en las luxaciones posteriores de cadera o la deformidad de la articulación de la rodilla ante un episodio de luxación que vemos en la imagen. El diagnóstico está basado en la clínica y hay que tener especial atención al mecanismo que ha provocado la lesión.
Es muy importante una valoración neurovascular detallada de la extremidad afectada antes y después de las manipulaciones, y la radiografía nos confirma ese diagnóstico de sospecha y además nos permite identificar otras fracturas asociadas a esta lesión. También podemos utilizar un TAC complementario, en todo caso después de haber reducido la luxación, y es útil sobre todo para valorar fracturas luxaciones con fragmentos óseos alrededor de la articulación. La resonancia magnética también puede ser útil para valorar las lesiones cápsulo-ligamentosas que se producen en el contexto de las luxaciones. También permite identificar lesiones osteocondrales y contusiones óseas. Igualmente se puede hacer resonancia magnética, que su uso está muy extendido para la valoración de lesiones en luxaciones glenomerales a largo plazo. El tratamiento es la reducción cerrada precoz. Se trata de una emergencia traumatológica y no podemos demorar la reducción de esta luxación articular. Hay diferentes maniobras y todas dependen de la articulación que se haya visto afectada. Podemos estar ante una luxación irreductible y muchas veces es debido a la interposición de partes blandas o estructuras alrededor de la articulación, un ojal a nivel de la cápsula que obliga a la realización de una reducción abierta. Ya no podemos hacer una reducción cerrada. Una vez conseguida la reducción, tenemos que evaluar la estabilidad articular y en caso de articulaciones inestables tenemos que valorar una cirugía reparadora para que esa congruencia articular se mantenga en el tiempo. También este tratamiento quirúrgico va a depender de si hay o no lesiones concomitantes. Hay varias complicaciones que se pueden asociar a las luxaciones. Podemos encontrar complicaciones neurovasculares que son muy frecuentes en las luxaciones de rodilla. Las lesiones nerviosas que están asociadas a la luxación glenohumeral se suelen producir por tracción y en general se suelen recuperar. La necrosis avascular es frecuente en las luxaciones traumáticas de la cadera y su incidencia está relacionada con el tiempo que se transcurre hasta la reducción de la luxación. La recidiva es la complicación más frecuente de las luxaciones glenohumerales, sobre todo cuando ocurren en pacientes jóvenes. Y la artrosis postraumática se puede producir debido a las lesiones osteocondrales que afectan en esa articulación por el traumatismo que se produce y las contusiones asociadas a la luxación. Muchas gracias por su atención.